pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un curso básico de reparación de tarjetas gráficas. ¿Qué es lo que tenéis que ver? ¿Cómo funciona un poco esto de la tarjeta gráfica? Y lo primero de todo es la inspección visual. Mirar las gráficas, mirar los componentes, cómo se encuentran, si están bien. Lo segundo, tenemos que ver el código o la numeración de la placa. En este caso viene en una pegatina, puede venir serigrafiado. Yo he conseguido el esquemático de la revisión 1.0 y la mía es la 1.1. Hay pequeños cambios, pero nos va a valer. Si no tenéis justamente el esquemático de vuestra placa, busquéis una parecida para ir guiándoos, ¿vale? El esquemático os explica un poco qué es cada cosa. Aquí veis que el GPU es el GK104 y nos está diciendo que aquí son las fases y las memorias. Lo básico de todo es que las tarjetas vienen alimentadas normalmente ya las GTX RTX por el puerto PCI Express de placa y por los conectores PCI Express, ¿vale? De 12 voltios. Esta lleva 2 y lo primero que vemos es la bobina L1. Si empezamos por esta parte de la tarjeta, bobina L1 y bobina L2. ¿Qué son las bobinas? Las bobinas normalmente son unos filtros que se ponen, tienen diversas funciones. En este caso veis que es una bobina que comunica con 12 voltios de PCI Express. Viene por ahí y entra en bobina. Hasta 625 amperios que tiene que entregar la fuente de alimentación en ese conector. Esta es la L1 y la L2 está abajo y lo mismo, es el otro conector. Cada bobina, por tanto, va a su conector. Un poco más abajo de estas dos bobinas viene otra que es la L13. L13 es una bobina que nos dice que tiene 1,5 voltios a 35 amperios. No sé, esto es una burrada. Bien. Y como ya tiene 1,5 voltios, quiere decir que esto ya es una fuente, es decir, si trabaja con 12 voltios tiene que ponerlos a 1,5. Para que eso pueda ser necesita MOSFET. En este caso en el esquemático vienen 3, pero esta revisión solamente lleva 2. El Q17, Q41 y Q29. El Q41 no viene en esta revisión de placa, no pasa nada, pero vienen los otros. Después tenemos el L12, es lo mismo. Es otra fuente en paralelo de 1,5 voltios. Lo mismo, tiene que tener MOSFET de entrada para poder, por medio de impulsos en la pata 4 del MOSFET, conseguir 1,5 voltios y a su salida va a tener la bobina. ¿Quién controla los MOSFET? Este integrado en este caso, porque tiene que mandar pulsos de apertura a las patas 4. Como veis ahí, pata 4 es el gatillo del MOSFET y lo controla un integrado y a la salida bobina. Por lo tanto, hasta ahora ya vemos que por aquí entran los 12 voltios, tenemos dos bobinas de 12 voltios y dos de 1,5, que es alimentación de VRAM. Después tenemos este regulador, que también hay que revisarlo. Esto es lo más básico, es el Q223, es un controlador de ventilador, ya veis, salida de 12 voltios. Por el otro lado de la placa tenemos las fases. Su salida son bobinas. Después llevan ya un condensador para rectificar. L4, L7, L6. L6 es una bobina de alimentación de GPU que forma parte de una fase. Necesita por tanto también MOSFET. Aquí los tenemos. Q22, Q21 y Q13. MOSFET de alta, MOSFET de baja. Controlados en este caso por el U5, unidad 5.
ahí está, que controla el drive high y el drive low. Como ella está el L11, lo mismo, porque se repiten, porque son fases en paralelo para dar mayor amperaje a la GPU. Vale, por la parte de atrás vamos a encontrarnos memorias, integrados y este otro regulador, que en este caso es de 5 voltios. El conector PCI Express de placa nos dice, esto es el estándar, que el 1, 2 y 3 son 12 voltios que alimentan la tarjeta. Por tanto vais a encontrar un fusible que va a estar unido a estas 3 patas. La cuarta es masa. Y la otra interesante es la 8. La pata 8 son 3,3 voltios de alimentación a tarjeta y lleva, como veis ahí, 2 resistencias 0, es decir, 2 resistencias puente, que tienen incluso funcionalidad, que tienen incluso la finalidad de fusible. Esto lógicamente hay que revisarlos, tienen que estar cerradas como el fusible. Eso es la conexión. Por la parte posterior también tenemos en la pata 2 y 3 alimentación, pero la básica es esa de entrada. Así que tenemos los 12 voltios que entran por este lado, aquí se transforman en las fuentes que van controladas por MOSFET y a su vez por integrados que controlan los MOSFET, y por el lado izquierdo las fases que alimentan la GPU. Lo que debemos de hacer para revisarla es poner una punta en negativo, en masa de la tarjeta, y medir en ohmios cómo están las bobinas, porque las bobinas son las salidas de las alimentaciones. Las bobinas de 12 voltios del PCI Express, como veis, marcan muchísimo, ¿vale? 1.000.000 de ohmios, etc. Es correcto. Las bobinas que van a las VRAM tienen que marcar en torno a 20, 50, 60, 80, depende de la gráfica. Menos de 100 ohmios es lo suyo. Y las bobinas que van a la GPU tienen que marcar, depende también la tarjeta, pues pueden marcar 6 ohmios, 4, 3, y en RTX muy potentes a lo mejor os marca 1 o directamente parece que hay ahí un corto, pero no es un corto. Las GPUs tienen una resistencia bajísima porque tienen muchísima potencia y tienen ohmiaje muy bajo. Aquí tenemos otra tarjeta y ya sabemos identificar conector de 12 voltios PCI Express, lleva ahí con un fusible, 3 fases de alimentación, fase de VRAM, que es esa bobina que veis ahí, bobina de 12 voltios, otra bobina de 12 voltios por filtrado y otra pequeña que, si no me equivoco, es de 1 voltio. Detrás tenemos también otras 2 bobinas. Todo lo que veis así cuadrado es bobina y la bobina tiene alimentación. Para ver el voltaje de la tarjeta, que es lo segundo que tenemos que hacer, hay que alimentarla. Lo mejor es alimentarla con esta placa, conectarla en PCI Express y por arriba con los cables de la fuente, para no estar dependiendo de un ordenador, porque necesitamos ver tensiones nada más. Es lo que vamos a ver, voltajes. No vamos a ver si funciona o no, porque primero hay que ver si está alimentada. Bueno, ya sabéis que para encender una fuente de alimentación puenteamos el verde con negativo, que es el PS on con el negativo. Ya no se enciende, hay que hacer puente ahí, yo meto las pinzas. Ahora está alimentando 12 voltios por arriba y por abajo. Medimos los conectores, 12 voltios, nos tienen que llegar ahí. Medimos las bobinas, tiene que haber 12 voltios. En esta los hay y en la siguiente también. Si no fuese el caso es porque hay una resistencia abierta en medio o un fusible. Revisarlo, o directamente hay un corto, pero la fuente de alimentación no encendería. Medimos las de 1,5, no tenemos voltaje. Esta placa tiene un problema en el enable del IC. Esto ya lo revisé, pero la dejé apartada temporalmente. Como ya no tenemos voltaje en la VRAM, esta tarjeta nunca va a encender. Entonces eso es lo primero que habría que revisar. Voy a poner la otra porque tiene todos los voltajes y así lo veis. Y medimos salida a VRAM 1,5 o 1,3, depende de la tarjeta. 1,3, correcto. Salidas a GPU 0,80, es correcto.
el de 1, correcto, tenemos ahí un voltaje, aquí tendríamos que tener 12 voltios, no, eso está mal, estoy yo tocando mal porque son 12 voltios, déjame revisar, ahí están 12 voltios. Y abajo otra bobina filtradora de 12 voltios del PCI Express de placa. Vale, como veis, ahí hay 12 voltios porque los MOSFET reciben 12 voltios y con sus pulsos consiguen que la fuente baje ese voltaje a 0,8. Bueno, y esto de lo que se trata es de que veáis un poco las bobinas, si están en corto, si llega la alimentación. Cuando la tarjeta tiene todas las alimentaciones es cuando ya podemos ponerla en la placa y ver si da imagen. Si no tiene alimentaciones en algún punto, pensar que eso es un ciclo de alimentación, entonces se puede cortar en algún punto. Tenéis que revisar el integrado que maneja los MOSFET, ver si los MOSFET están bien, ver si hay corto. Bueno, como esto es muy complicado, de momento quedaros un poco con estos conceptos básicos de revisión de tarjetas gráficas. Bueno, repromades, si este vídeo os ha parecido interesante, os ha ayudado en algo, os ha enseñado algo, ya sabéis, darle un like porque nos ayuda bastante y no os olvidéis de suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo.